Imaginen el silencio sepulcral que queda en el aire justo después de que te dicen que ya no eres necesaria, porque la empresa busca una imagen más joven. Silvia tenía 55 años y 3 décadas de fidelidad absoluta como recepcionista. De un plumazo, se quedó en la calle, con una liquidación que se evaporaba entre deudas y el terror paralizante de saber que, a su edad, conseguir otra chamba en la Ciudad de México es casi un milagro. Estaba a un paso de la miseria, viendo cómo su mundo se desmoronaba frente al espejo. Sin embargo, hoy la realidad de Silvia es otra. Ella misma se paga su quincena, y es una mucho más robusta que la que recibía en aquella oficina fría. El secreto no está en una aplicación de inversiones ni en un golpe de suerte, sino en una técnica rústica que desafía toda la lógica del sistema financiero moderno: la cartera de sobres de papel pardo. Este método, basado en una disciplina visual casi militar, no solo la rescató de la quiebra, sino que transformó su miedo en un negocio de piñatas artesanales que hoy domina su colonia. Es el triunfo de la lógica sobre el caos, una estrategia que demuestra que el control absoluto del flujo de efectivo es la única armadura real contra la incertidumbre económica y el desprecio corporativo. Antes de profundizar en cómo Silvia logró lo que muchos economistas considerarían imposible, te pido que te suscribas y le des un me gusta a este contenido. Hacerlo no es un gesto vacío, es la forma técnica de validar que este análisis sobre la resiliencia financiera es útil para ti. Además, nos interesa geolocalizar nuestra comunidad. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o estado de la República Mexicana nos escuchas, o si nos sigues desde otro país. Queremos que este espacio sea un repositorio de estrategias reales, así que déjanos tus sugerencias para futuros casos. Tu interacción fortalece el algoritmo y permite que esta información llegue a quienes enfrentan la misma incertidumbre que Silvia. Silvia pasó 3 décadas sentada tras el mismo mostrador de granito falso en una oficina del centro de la Ciudad de México. Su vida se regía por el ritmo de la quincena: pagar la renta en la colonia Álamos, cubrir los gastos de la luz, el gas y estirar los pocos pesos sobrantes para que el refrigerador no luciera desértico antes del siguiente depósito. Como millones de mexicanos, Silvia vivía en esa cuerda floja financiera, donde un imprevisto es equivalente a un cataclismo. El golpe llegó un martes por la tarde, cuando el gerente de recursos humanos, un tipo 20 años menor que ella, le entregó un sobre blanco con su liquidación. El argumento fue una bofetada de realidad. La empresa necesitaba una imagen más fresca para la recepción. En un país donde la experiencia parece caducar después de los 45 años, Silvia se encontró de pronto en el limbo de la población económicamente invisible. Las estadísticas en México son brutales para los adultos mayores de 50 que pierden su empleo. Las posibilidades de ser recontratados con un sueldo digno son menores al 10%. Con una liquidación que apenas cubriría 3 meses de vida básica y sin prospectos reales en la bolsa de trabajo, Silvia se enfrentó a la normalización de la escasez. No era solo la falta de dinero, era el peso sistémico de una sociedad que descarta a sus trabajadores como si fuera mi equipo de oficina obsoleto antes de que puedan siquiera soñar con una jubilación. Durante las primeras semanas de desempleo, Silvia se sentaba en las bancas de los parques y observaba el flujo del dinero con una mirada que antes no tenía. Se dio cuenta de una verdad incómoda que el sistema intenta ocultar. La gente de su colonia corría a gastarse la quincena en el tianguis o en tiendas de conveniencia apenas el dinero caía en sus manos, viviendo en un ciclo de consumo inmediato que los mantenía siempre al borde del abismo. Notó que mientras ella era invisible para las empresas, era el blanco perfecto para los créditos de nómina y las tarjetas de tiendas departamentales que prometen una solvencia falsa a cambio de intereses leoninos. Silvia empezó a cuestionar por qué, tras 30 años de esfuerzo, el sistema no le había dejado nada más que una sensación de descarte. Comprendió que la pobreza no es solo falta de billetes, sino una arquitectura diseñada para que el dinero nunca descanse en las manos del trabajador. Esa rabia productiva la llevó a estudiar cómo los que realmente tienen control financiero operan.
No se trata de cuánto ganas, sino de cómo segregas cada peso antes de que el deseo o la necesidad te obliguen a soltarlo. Silvia dejó de verse como una víctima de la edad y empezó a verse como una estratega en territorio enemigo, lista para aplicar una lógica de fragmentación que el sistema financiero moderno considera arcaica, pero que para ella sería su única ruta de escape. El punto de quiebre absoluto llegó un domingo por la tarde, cuando el silencio de su departamento en la colonia Álamos se volvió ensordecedor. Silvia abrió su cartera y solo encontró un billete de 100 pesos y unas cuantas monedas de 10. Ese era todo su capital después de haber pagado la última renta con lo que le quedaba de la liquidación. No había más ahorros, no había llamadas de vuelta de las entrevistas y el refrigerador solo contenía un medio litro de leche y un par de huevos. La parálisis del miedo es un proceso neurobiológico real. El cortisol inunda el sistema y el pensamiento lógico se bloquea. Silvia sintió esa presión en el pecho, ese vértigo de saber que estaba a una semana de ser una estadística más de la indigencia urbana. Se sentó en la mesa de la cocina, con la superficie de formica gastada, y empezó a llorar, no por tristeza, sino por la pura frustración de la impotencia. Fue en ese estado de vulnerabilidad total cuando su mirada se cruzó con una vieja caja de cartón donde guardaba recuerdos de su madre. Entre fotos amarillentas y recetas, encontró una pequeña libreta y un fajo de sobres de papel pardo atados con una liga reseca. Recordó a su madre, una mujer que sacó adelante a 3 hijos lavando ajeno, y su mantra: el dinero que no se ve, se pierde. El dinero que se toca, se respeta. Fue una epifanía nacida de la necesidad más visceral. Silvia comprendió que su error no había sido la falta de ingresos, sino la falta de una arquitectura física para su dinero. En ese momento, decidió que no volvería a entregar su destino a una cuenta bancaria invisible que solo le mostraba números decrecientes. Agarró los últimos 100 pesos y en lugar de comprar comida para 2 días, caminó hacia la papelería y luego al mercado. Compró papel crepé de colores vibrantes, varios kilos de harina para hacer engrudo y globos grandes. Gastó 80 pesos. Con los 20 restantes, compró 1 kilo de tortillas y frijoles. Regresó a su plaza y transformó la sala en un taller. Mientras el engrudo se enfriaba, Silvia sacó 4 sobres de papel pardo y con una caligrafía perfecta de secretaria de la vieja guardia, escribió las leyes de su nueva constitución personal. El primer sobre fue bautizado como materia prima. Aquí entraría primero que nada el costo de reposición. Silvia entendió un principio de economía básica que muchos emprendedores olvidan. Si no separas lo que te costó producir, estás comiendo tu propia semilla. El segundo sobre fue gastos operativos, renta, luz y gas. El tercer sobre, el más difícil de gestionar, fue supervivencia, comida y artículos de aseo. Y el cuarto sobre, que ella selló con cinta adhesiva para que fuera difícil de abrir, fue el de la reserva de libertad. No lo llamó ahorro, porque el ahorro suena a algo que puedes gastar después. Lo llamó libertad porque cada peso ahí dentro era un ladrillo de la pared que la separaba de la miseria. La primera piñata que hizo fue una estrella tradicional de 7 picos representando los pecados capitales, pero con un acabado de lujo que no se veía en los puestos comunes del mercado. Sus manos, antes acostumbradas a teclear folios, empezaron a sangrar por el roce del cartón y el papel, pero no se detuvo. Cada capa de periódico y engrudo era un acto de resistencia contra el sistema que la había desechado. Cuando terminó la primera pieza, una obra de arte en azul, cobalto y plata, sintió una descarga de dopamina que ningún sueldo de oficina le había dado jamás. Pero la resistencia interna fue brutal. Su ego le gritaba que era una recepcionista con 30 años de experiencia, no una artesana de barrio. Se sentía pequeña, degradada al trabajo manual que la sociedad moderna considera de segunda clase. Sin embargo,
Cuando salió a la calle y vendió esa primera piñata en 250 pesos a una señora que preparaba el cumpleaños de su hijo, Silvia no vio solo dinero, vio la validación de su método. Llegó a su casa y aplicó la regla con una frialdad matemática. De esos 250 pesos, separó inmediatamente 100 para el sobre de materia prima. Había recuperado su inversión inicial y tenía 20 pesos de ganancia para reinvertir. 70 pesos fueron al sobre de gastos operativos, 50 al de supervivencia y 30 pesos fueron forzados dentro del sobre de reserva de libertad. Esa noche, Silvia cenó frijoles con una satisfacción que rayaba en lo analítico. Había descubierto que el secreto no era ganar mucho, sino fragmentar lo poco con una disciplina que no admite excepciones. La cartera de sobres se convirtió en su tablero de control. Si el sobre de comida se vaciaba, no importaba cuánto dinero hubiera en el de renta, ella no lo tocaría. Esa fricción física, el tener que meter la mano en un sobre y ver cómo se quedaba vacío, creó una conexión neurológica entre el gasto y la consecuencia que la tarjeta de débito había anestesiado durante años. Silvia ya no era una desempleada esperando una oportunidad. Era una operadora financiera gestionando su propio flujo de caja desde una mesa de cocina. La historia de Silvia no es un cuento de hadas. Es la cruda realidad de miles de personas que, al llegar a los 50, se dan cuenta de que el sistema para el que trabajaron no tiene memoria ni gratitud. Si te estás identificando con este sentimiento de invisibilidad, o si alguna vez has sentido que el dinero se te escapa entre los dedos sin saber cómo, dale un me gusta a este video y suscríbete. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desmantelando estas verdades incómodas sobre la economía personal. Queremos leerte en los comentarios. Cuéntanos cuál ha sido tu mayor desafío financiero este año, o si alguna vez has intentado un método de ahorro tradicional que realmente te haya funcionado. La vulnerabilidad compartida es el primer paso para el empoderamiento colectivo. Quédate, porque lo que viene ahora es el análisis técnico de cómo esos sobres de papel pardo pasaron de ser una medida de emergencia a convertirse en una maquinaria de generación de riqueza que nadie vio venir. A los 3 meses de haber implementado el sistema de los sobres, Silvia ya no operaba bajo el velo del miedo, sino bajo la precisión de la estadística. Al principio, sus ingresos eran erráticos, apenas alcanzando los 3,000 pesos mensuales, lo que en una ciudad como México apenas permite una existencia marginal. Sin embargo, el rigor con el que trataba cada moneda empezó a generar un excedente que su cerebro, antes acostumbrado al consumo pasivo del sueldo quincenal, empezó a notar. Silvia estaba experimentando lo que en psicología cognitiva se llama el efecto de dotación. Al tener el dinero físicamente en los sobres, el valor subjetivo de cada peso aumentaba, haciendo que el costo de oportunidad de gastarlo fuera mucho más alto. Para el 6º mes, su producción había escalado. Ya no solo hacía piñatas por encargo para los vecinos de la colonia Álamos, había identificado que en las zonas de mayor poder adquisitivo, como la Condesa o la Roma, existía un mercado dispuesto a pagar por objetos de arte efímero. Silvia ajustó su logística. Dejó de vender piezas de 200 pesos para crear estructuras complejas de hasta 1,5 metros que vendía en 1,500 pesos cada una. Aquí es donde la progresión numérica se volvió exponencial. Sus ingresos brutos saltaron a los 12,000 pesos mensuales. Pero lo fascinante no era el monto, sino la fragmentación. Su sobre de materia prima ahora manejaba 4,000 pesos, permitiéndole comprar cartón y papel por volumen en la zona de la Merced, reduciendo sus costos unitarios en un 30%. Su sobre de reserva de libertad, aquel que había sellado con miedo al principio, ahora acumulaba 7,000 pesos sólidos. Esta acumulación generó una transformación mental profunda. Silvia dejó de caminar con los hombros caídos de quien pide perdón por existir. La neurociencia explica que tener una reserva financiera reduce la actividad de la amígdala, el centro del miedo, permitiendo que la corteza prefrontal tome mejores decisiones a largo plazo. Silvia ya no tomaba decisiones basadas en el hambre de mañana, sino en la expansión de pasado mañana. Sin embargo, este éxito atrajo la resistencia social.
Sus antiguos compañeros de oficina, que de vez en cuando le enviaban mensajes de lástima, se burlaban de ella a sus espaldas. Pobre Silvia, terminó de manualidades después de tantos años de carrera, decían. En las reuniones de domingo, algunos parientes le sugerían que ya descansara, que mejor buscara un puesto de medio tiempo en una tienda departamental para tener seguro y prestaciones. Pero para Silvia, la seguridad del IMSS no era nada comparada con la autonomía de sus sobres. Ella veía lo que ellos no. Ellos seguían siendo esclavos de un depósito bancario que no controlaban, mientras ella era la gobernadora de su propia economía. La decisión más audaz llegó al cumplir el primer año. Silvia tenía ahorrados 20,000 pesos en su reserva de libertad. Un caso emblemático fue el de doña Lupe, que vendía tamales en la esquina y vivía en un ciclo eterno de préstamos con agiotistas para comprar su materia prima. Silvia la sentó en su taller y le explicó la arquitectura de la fragmentación. Lupe empezó a usar sobres para separar el dinero de la masa, el de la carne y el de la renta, antes de permitirse gastar un solo peso en cualquier otra cosa. En 3 meses, Lupe liquidó su deuda con el prestamista y por primera vez en años, el dinero dejó de ser una fuente de angustia para convertirse en una herramienta de gestión. Lo que ocurrió después fue un movimiento silencioso de empoderamiento femenino periférico. Silvia no solo compartía la técnica, sino que empezó a subcontratar a otras mujeres del barrio para los procesos de decoración más finos, bajo una condición innegociable. Todas debían manejar sus ingresos mediante la cartera de sobres. Esto creó una red de microeconomía blindada. Las mujeres ya no veían su dinero como una masa amorfa que desaparecía en los gastos diarios, sino como una estructura de poder dividida en propósitos específicos. La reserva de libertad se volvió el concepto más sagrado de la colonia. Mujeres que antes no tenían ni para un imprevisto médico, ahora presumían con orgullo sus sobres sellados con cinta, guardados en el fondo de sus cajones. La expansión viral del método generó un impacto comunitario que las autoridades locales no supieron explicar. Mientras otros negocios en la zona cerraban o se quejaban de la inflación, el círculo de los sobres, como empezaron a llamarlo, florecía. La razón es técnica. Al forzar la fragmentación del dinero, estas mujeres eliminaron el gasto hormiga que drena hasta el 30% de los ingresos en los hogares mexicanos. Dejaron de ser víctimas de la mercadotecnia de las tiendas de conveniencia y se convirtieron en compradoras estratégicas. Silvia se convirtió en una mentora accidental, pero su enfoque nunca fue emocional. Ella hablaba de porcentajes, de costos de oportunidad y de control de flujo. Incluso las más jóvenes, como Carmen, una madre soltera que limpiaba casas, adoptaron el sistema. Carmen usaba sobres para su transporte, la escuela de su hijo y su propio fondo de emergencia. El cambio conductual fue radical. La gratificación instantánea fue reemplazada por la seguridad a largo plazo. Este movimiento no buscaba derrocar bancos, sino volverlos irrelevantes para la supervivencia diaria. Silvia había demostrado que la inteligencia financiera no requiere un título en economía, sino una estructura física que proteja al individuo de sus propios sesgos cognitivos. La colonia Álamos se transformó en un laboratorio de resistencia económica donde la dignidad ya no dependía de un escritorio de oficina, sino de la disciplina de meter cada moneda en el sobre que le corresponde. Silvia había creado una armada de mujeres que con papel pardo y manos endurecidas por el trabajo, estaban reescribiendo las reglas de la prosperidad en el México real. Hoy, Silvia ya no pasa sus días pegando papel crepé. Su taller en la colonia Álamos es una referencia, pero su verdadera labor se ha desplazado hacia algo mucho más profundo y, para algunos, peligroso. Silvia se ha convertido en una filósofa de la practicidad. Una mujer que entendió que la verdadera libertad no consiste en tener una cuenta bancaria con muchos ceros, sino en poseer el control absoluto sobre el destino de cada peso que pasa por sus manos. Al mirar hacia atrás, Silvia comprende que el sistema que la despidió a los 55 años por ser vieja no solo era cruel, sino que estaba fundamentado en una gran mentira: la idea de que para prosperar necesitamos herramientas financieras complejas, créditos hipotecarios y tarjetas que nos permiten gastar dinero que aún no hemos sudado. La verdad inconveniente que Silvia descubrió
es que la pobreza en México y en el mundo no es solo un estado de falta de recursos, sino un estado de desorden cognitivo inducido por el propio sistema. Silvia suele decirles a las mujeres que la visitan que el banco no es su amigo, sino un administrador de su propia incapacidad para autogestionarse. El sistema financiero tradicional prospera gracias a la opacidad. Cuanto más invisible es el dinero, más fácil es que se escape. Al digitalizar la economía, se eliminó la fricción del pago, esa señal biológica de alerta que nos indica que estamos perdiendo un recurso vital. La cartera de sobres de Silvia es, en esencia, un acto de rebelión contra la deshumanización del dinero. Es devolverle al individuo la capacidad de sentir el peso de su esfuerzo. Ella sostiene que cuando el dinero es solo un número en una aplicación, pierdes el respeto por las horas de vida que invertiste en ganarlo. En cambio, cuando tienes que abrir un sobre de papel pardo para sacar los billetes que pagarán la luz, hay una conexión sagrada entre el trabajo realizado y el beneficio obtenido. Esta filosofía desafía frontalmente la narrativa de la pobreza perpetua. La sociedad nos ha enseñado a creer que si eres pobre es porque no tienes acceso a grandes capitales o porque el sistema es injusto. Y aunque la injusticia sistémica es real y Silvia la vivió en carne propia, ella propone una verdad más cortante. El sistema es injusto, pero tu desorden es su mayor ganancia. Un pueblo que no sabe fragmentar sus ingresos es un pueblo que siempre será dependiente de la deuda. Silvia demostró que incluso con los restos de una liquidación humillante y una mesa de cocina vieja, se puede construir una fortaleza financiera si se tiene la voluntad de enfrentar la realidad sin los anestésicos del crédito y el consumo impulsivo. La revolución silenciosa de Silvia no se trata de acumular riqueza para comprar lujos, sino de acumular paz mental. El legado que deja a su comunidad es la comprensión de que la dignidad no se negocia en una oficina de recursos humanos, sino que se construye cada vez que decides que tú, y no un algoritmo bancario, eres quien decide hacia dónde va tu vida. Silvia se ha vuelto una anomalía en un mundo que rinde culto a lo digital y a lo inmediato. Ella representa la sabiduría popular, que armada con lógica y evidencia, supera a las élites que dictan cómo debemos vivir. La verdad que Silvia susurra a quienes quieren escucharla es que la llave de la celda siempre estuvo en nuestras manos, pero estaba disfrazada de algo tan simple y humilde como un sobre de papel. Es una verdad que desafía el statu quo, porque sugiere que la soberanía individual empieza con el acto físico de contar, dividir y proteger el fruto de nuestras manos, sin pedir permiso ni validación a un sistema que nos considera desechables después de cierta edad. La lección fundamental de la historia de Silvia es que la arquitectura de tu dinero determina la arquitectura de tu libertad. No importa si hoy tienes 10 pesos o 10,000. Lo que importa es si esos pesos son una masa caótica o una estructura dirigida. El primer paso para dejar de ser una víctima del sistema es volver a lo tangible. Consigue 4 sobres, ponles nombre y no permitas que ni un solo centavo de tu próxima entrada de dinero quede fuera de ellos. Divide para conquistar tu propia economía. Prioriza el sobre de la semilla antes que el del deseo y sella tu reserva de libertad como si tu vida dependiera de ello. Porque como Silvia descubrió, realmente así es. Este no es solo un método de ahorro, es un protocolo de soberanía personal que te devuelve el mando que las instituciones financieras te quitaron. Si este análisis ha resonado contigo y estás listo para aplicar la lógica sobre la incertidumbre, te invito a realizar la acción final de este encuentro. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa las notificaciones. No lo hagas solo por nosotros, hazlo para reafirmar tu compromiso con esta nueva mentalidad. Comparte esta historia con esa persona que hoy se siente invisible o derrotada por el sistema. Podrías estar dándole la herramienta exacta que necesita para reconstruirse. Deja en los comentarios la palabra soberanía si llegaste hasta aquí y estás listo para empezar tu propia cartera de sobres. Recuerda que la miseria es un estado que el sistema intenta normalizar, pero la disciplina visual es la salida de emergencia que siempre ha estado frente a ti. Nos vemos en el próximo análisis, donde seguiremos desmantelando las mentiras del sistema para construir realidades de poder.